El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, estamos en nuestro bloque cultural, aunque mi conversación con Marco Avilés, periodista y escritor, de alguna manera nos ayudaba a conectar con lo que hoy día vamos a comentar, ¿no? Y es como en el ámbito de la cultura se está expresando no solo una diversidad propia de un país tan fragmentado como el nuestro, sino que están irrumpiendo en el, por lo menos, escenario que la cultura prevé en sus distintas expresiones y géneros, nuevas miradas y visiones sobre este país que refleja, ¿no es cierto?, una ruptura, un no diálogo, una convivencia, pero no una conversación. Y creo que eso es muy importante ponerlo en relieve también. Y por eso en este modesto espacio lo que tratamos todos los días es de convocarlas para que ustedes puedan conocer lo que aquí les recomendamos. Y nuestras recomendaciones se hacen, y se los digo con toda sinceridad, en el marco de la responsabilidad, pero también en el apego a lo que consideramos aquí es lo que refleje voces nuevas, algunas ya más consolidadas, pero que nos habiliten otras maneras de entender nuestra propia cotidianidad, ¿no? Y hoy día tengo el gusto de hablar sobre un magnífico libro que me ha encantado, que se llama Hackers, que ha escrito Paula Ramos Pizá. Ella es no solo una persona, digamos, relacionada tempranamente con la literatura a través de su proceso formativo, especialista y magíster en literatura latinoamericana, ha estudiado en la Universidad de San Marcos, también en la PASIGO, es profesora universitaria en tanto la católica como la de Lima, ha estado muy vinculada al discurso, al debate y a la investigación académica, pero ha escrito este magnífico libro de 7 cuentos que la verdad no solo conectan con nuestra cotidianidad en términos de la rutina, sino más bien plantean esos eventos que nos pasan a todos, excepcionales, que nos sacan justamente de ese cargado día a día. Paula, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación esta mañana. Muy buenos días, Glaxer. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad también de difundir el libro. Buenos días a todos. No, al contrario, Paula, me ha encantado el libro. Es verdad que yo había, y te soy sincero, leído cosas tuyas más vinculadas al ámbito académico. De hecho, has participado en muchos coloquios y presentaciones. Y cuando he ido al libro, por supuesto, me ha gustado y quisiera sobre eso preguntarte más directamente. Porque a veces nuestra día a día, ¿no es cierto?, nuestra cotidianidad, están cargadas, pues, como es natural, de rutinas. Pero en ese ámbito a veces suceden episodios que nos pueden llevar a situaciones que terminan en algunos casos impensadas inclusive, ¿no es cierto? Y que van desde, digamos, un día que te sorprende algo, o la relación que uno empieza a establecer con las propias personas que uno tiene al lado, ¿no? Con sus hijos, por ejemplo. Cuéntanos un poquito, porque lo haces tú de manera muy magnífica, porque nos transitas por lo que claramente nosotros podemos identificar en nuestras vidas, pero das esos saltos a cosas que terminan al final como sorprendiéndonos mucho. Cuéntanos sobre eso, cómo se vincula con tu trabajo más académico también, ¿no? Sí, en realidad el cuento Hackers, por ejemplo, es un cuento que va explorando algunos tópicos del género del terror, como por ejemplo el de la casa encantada, la casa embrujada, Así es. para finalmente preguntarse cuál es el verdadero horror en la vida contemporánea. Ajá, ¿Son válidos todavía estos tópicos de la casa encantada, de los fantasmas, en un mundo en donde hay tantos elementos inesperados, tanta inestabilidad? Entonces, sí, muchos de los temas que yo de repente he trabajado en mis artículos, en mis tesis, eh, me han hecho reflexionar bastante eh, sobre el mundo contemporáneo, sobre esos elementos inesperados, pero que también nos desestabilizan. Eh, Vivimos en un mundo que muchas veces se manifiesta como un mundo amenazante, como un mundo de repente en donde hemos perdido la seguridad. No solo hemos perdido
como se dice, los grandes relatos, en algunos casos también las utopías, que no hay que perderlas además, eh, Ajá, sino también ese sentimiento de encontrarnos seguros. Eh, sí, Muchas veces, como señalaba de repente en uno de mis textos, podemos ver que una decisión tomada en otra parte del mundo, en un espacio muy lejano, puede desestabilizar, puede generar cambios en nuestras vidas. Entonces, justamente ese sentimiento de inestabilidad lo he tratado de transmitir en los cuentos para tratar de indagar eh, cuáles son los temores cotidianos, cuáles son los temores que afectan a las personas en este mundo de tantas transformaciones, donde muchas veces se va perdiendo el control. así es. Control porque ya ni siquiera controlamos las instituciones, ni siquiera ya mediante las protestas. En realidad sentimos que se nos van escapando eh, las acciones, las posibilidades de realizar cambios de las manos. Y todo eso también he tratado de llevar a la vida cotidiana, Ajá, ese sentimiento de falta de estabilidad. Y también he tratado de explorar esta parte de lo cotidiano, de la familia, de las relaciones en las casas, porque me parece que en, tanto en nuestro mundo interior como también en nuestro entorno, en esta interacción, el ser humano eh, puede tener muchas formas novedosas de conocer el mundo y también de reflexionar sobre la existencia, sobre sí. lo que es la Ahora, vida, porque ¿no? eso es, Paula, si me permites, lo interesante de las historias que tú contando, porque logras establecer, yo digo, muy satisfactoriamente, esa relación de lo que habitualmente somos con lo que somos también, pero no siempre exhibimos, ¿no es cierto? Es decir, lo común es lo que uno nota, porque se basa en la rutina, más o menos en las relaciones que tú vas estableciendo. Pero lo que termina siendo inusual, lo que termina siendo extraordinario, lo que termina siendo, como dicen ahora, fuera de la caja, es un asunto que está dentro de nosotros también si no depende de la administración que tú hagas de eso en determinados momentos, a veces muy conscientemente o a veces de pronto inconscientemente. Y eso me parece en las historias que cuentas magnífico, porque logras, digamos, justamente de esa cotidianidad, establecer algún punto de salida en esas fracturas o pequeños resquebrajamientos que hay, por ejemplo, entre los propios miembros de una familia. La madre, digamos, al hijo, entre los propios miembros de la familia. Es decir, es muy interesante eso que nos propones. Sí, justamente estos cuentos no narran grandes eventos, no narran, por ejemplo, viajes, grandes Claro. enfrentamientos, grandes transformaciones, sino al contrario, son muchos cuentos que plantean el día a día de algunas personas, que plantean de repente acontecimientos que muchas veces son vistos como na naturales, ¿no? La celebración de un año nuevo, el nacimiento de un niño, y dentro de esos eventos que podrían ser normales, naturales, de repente donde supuestamente no debería pasar nada, pueden suceder algunas acciones cotidianas que tampoco deberían llevarnos a más, pero que a los personajes les genera eh, una especie de conmoción, una especie de disturbio y que los va a hacer reflexionar sobre su propia existencia. Eh, Sí, Trabajo, por una parte, el tema del género del terror en el cuento Hackers, haciendo también un cuestionamiento un poco a este género y tratando de ver sí, cuáles son los terrores en la vida contemporánea, en la vida moderna. Trabajo también mucho el tema este de la falta de control, que se presenta también en varios cuentos donde los personajes de repente manifiestan esa falta de control mediante sentimientos como la ansiedad, el miedo. sí. Y también otro tema frecuente, como tú lo has señalado, es el tema de la maternidad, Así que es, así es. a partir de
elementos tan pequeñitos, los personajes se van llenando de sentimientos bastante contradictorios y que no solo los hacen de repente pensar en un mundo inestable, ¿no? Sino también los hacen reflexionar sobre su existencia, su porqué en la vida. Eh, Sí. La relación, digamos, entre padres e hijos, trabajas mucho y me parece que ese es un espacio también en el que muchos nos podemos muy rápidamente ver reflejados porque lo hemos pasado o porque lo estamos pasando en la convivencia con nuestros hijos al borde, digamos, manteniéndose en los bordes etarios, en los cambios, ¿no es cierto?, que produce justamente determinados momentos de la vida y por supuesto, esta caracterización de una serie de cosas en el marco de lo que significa el cambio de año, ¿no? Porque ese es un momento tan, digamos, natural, como tú lo has planteado hace un rato, pero todo lo que emerge, en lo que podamos pensar, sentir o querer hacer a propósito de eso novedoso, es una cosa pues que nos distancia de unos a nosotros porque administramos nuestros propios temores y nuestras propias expectativas. Eso me parece que en tus personajes desbordan en el sentido, en el buen sentido, es decir, salen en el marco de la ubicación que tienen en lo cotidiano, es decir, no dejan de ser otros porque son parte de lo que de las escenas más tradicionales que tú inicialmente nos cuentas. sí, es verdad. Yo eh, siempre me he llevado de esta cita que tiene Flannery O'Connor, que es una cuentista Ajá, norteamericana, que nos dice, cualquier persona que haya sobrevivido a su infancia tiene suficiente material como para conocer el mundo y como para poder escribir. Entonces, muchas veces estos temas cotidianos han sido dejados de lado por la mirada de repente canónica, por la mirada tradicional, por la literatura masculina también. Eh, y yo trato de situarme desde otros temas más simples, más cotidianos, y a partir de esas miradas, eh, desde otras perspectivas de repente, plantear nuevas historias, nuevas formas de hacer literatura. sí, Entonces, sí. sí, Ahora, se el nota tema mucho de también tu familia. rol, Paula, académico. No porque los cuentos sean académicos, porque son cuentos muy bien escritos. Yo creo que eres muy precisa, muy audaz. O sea, son cuentos muy bien escritos, pero sí se nota, digo, tu desempeño académico, porque retas en tus cuentos varias de las cosas que tú efectivamente en tus estudios has también trabajado. No, no es que tú haces un alegato en el cuento académico, pero cómo se mueven tus personajes, cómo salen y entran de la cotidianidad, cómo digamos, una madre puede estar detrás del hijo y eso significarle al hijo una cosa pues que lo desborde, en fin, y de ahí se alimente una serie de historias, es una cosa que nos habla de la ficción y de cómo se hace en nuestro país también, es decir, nos da señales de tu apuesta y tu planteamiento académico también sobre el género, ¿no? Eso me parece que es un elemento interesante también en lo que nos presentas, ¿no? Quisiera, Paula, que puedas invitar a quienes nos siguen a vincularse con el libro. Agradezco a Cocodrilo Ediciones, por supuesto, que siempre hace apuestas muy interesantes y yo sé lo difícil que es en un país como este desarrollar un trabajo editorial, pero creo que están en una magnífica línea que yo saludo y agradezco también. Paula, para terminar, cuéntanos cómo se hace para conseguir el libro. ¿Qué más quisieras tú decir en el ánimo de invitar a quienes nos siguen a que puedan aproximarse a tu trabajo? Sí, agradezco muchísimo a Cocodrilo, a Ana María, a Pedro, a Rosana, por esta apuesta por mi libro, les agradezco bastante. Eh, el libro ya está al alcance de los lectores, creo que está en la librería Sur, en la librería Virrey, así que ahí lo van a poder conseguir. Pero estoy segura de que les van a gustar los cuentos, No, así que les va a encantar. Yo lo recontra recomiendo. A mí me encanta y de lo que yo últimamente he leído es de lo que más me ha encantado. Así que yo lo recontra recomiendo a uy, quienes nos muchas están gracias. siguiendo. Paula, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que te vaya de lo mejor, que Muchísimas le vaya de lo mejor al libro. Un fuerte gracias, abrazo. muchas gracias.
A ti, Muchas gracias. muchísimas gracias. Que te vaya Hasta muy bien. luego. Gracias. Paula Ramos Pizá ha conversado con nosotros. El libro se llama Hackers. De verdad, Siete Cuentos es un libro corto en términos de las historias que nos cuenta, pero muy significativo porque combina varias cosas: cotidianidad, lo inusual, lo extraño, la manera como uno se conecta o desconecta con cosas que pueden parecer inocuas inclusive, es muy importante en un marco de un país muy ansioso como el nuestro, y creo que esta lógica de vincular su trabajo académico sin desnaturalizar la narrativa es un tema también inusual o poco usual, por usar los términos que creo que el libro con solvencia nos muestra a través de sus personajes e historias. Bueno, está en varias librerías, así que si tiene la posibilidad puede adquirirlo.